La hora y media que convenció a Taylor Swift. Si una imagen vale más que 1000 palabras, a Kennedy la imagen le dio unas elecciones, le dio una carrera presidencial. Por Gillian Ayala, Miguel Ángel Muñoz Encinas y Sara Canals. La primera vez que los estadounidenses pudieron ver en televisión a sus candidatos a la presidencia, lo que vieron, por un lado, fue un hombre seguro, carismático, decían también guapo. Ese era Kennedy. I'm not satisfied until every American enjoys his full constitutional rights. I think we can do better. Y enfrente a un vicepresidente que en su momento no supo controlar ni el medio, ni el tiempo, ni la presión de la Cámara. The few who do become communists and the few who do become fellow travelers, but we also fight communism at home. El sudor de Nixon en ese debate ya es historia porque fue el reflejo de lo que se vería después. Es verdad que tenía fiebre y lo habían operado de la rodilla, pero Kennedy logró darle la vuelta a las encuestas de la época y consiguió ganar a uno de los políticos más experimentados del momento. Ahí se dice que nació la comunicación política en los debates, la importancia de la imagen, los gestos, incluso la ropa, o simplemente de saber dejar en evidencia a tu rival con sus puntos débiles. Fue lo que hizo Jimmy Carter ante el presidente Gerald Ford, al que le arrebató el cargo. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. Era octubre del 76, en plena Guerra Fría, cuando Ford dijo: no hay dominación soviética en Europa del Este y nunca la habrá bajo la administración Ford. Esto en un momento de expansión de la URSS. Ford perdió el debate y las elecciones, pero años después, Governor Reagan, as a matter of fact, began his political career campaigning around this nation against. fue Carter el que no pudo competir con otro candidato que, como Kennedy, aprovechó el poder de la imagen. Un carismático actor, Ronald Reagan, hizo que Carter, como Ford o como Nixon, perdiese el control del debate y eso redefinió unas elecciones que parecían ganadas para él. There you go again. When I opposed Medicare, there was another piece of Y desde legislation. entonces, desde que un candidato habló directamente a sus posibles electores, a millones a la vez, los partidos dedican más días, incluso semanas, a preparar a sus candidatos presidenciales para un cara a cara que saben les puede costar la campaña. Acaba de suceder prácticamente, pero a esta lista de debates históricos se suma ya el de Donald Trump y Joe Biden en junio de 2024. We got it down to $35. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. La mirada perdida, estos balbuceos, perder constantemente el hilo fue algo que Joe Biden no pudo disimular en el debate y eso le costó la carrera por la reelección. Fue entonces cuando reapareció ella. In the greatest nation on earth, I accept your nomination to be president of the United States. La mujer que tuvo un perfil muy bajo como vicepresidenta, pero que el día que Biden se retiró de la campaña y la apoyó, batió récord de recaudación de donaciones para los demócratas. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me. Y así llegamos al primer cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris. This is an intimate setting for two candidates who have never met. So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump. No se conocían en persona, nunca antes habían coincidido. Era la prueba de fuego de Kamala Harris, el momento en el que tenía que demostrar que puede ser presidenta, la comandante en jefe del ejército, capaz de enterrar todas las dudas que entonces generó Biden. Trump llegó pensando que iba a ganar por goleada el debate, pero Kamala Harris realmente solo necesitó menos de 10 minutos para empezar a desmontar uno a uno los argumentos de su oponente. Un Donald Trump que no pudo disimular, Miguel, que no se esperaba esta estrategia de confrontación de Harris. Bueno, es que Trump tiene mucho ego y a mi juicio ese fue principalmente su problema. Él no se preparó el debate, pero no es que lo digamos nosotros, es que lo decía su equipo. Y aparte del fondo cometió errores serios de comunicación. No miraba nunca a su oponente, no miraba a cámara, se dirigía y discutía con los moderadores. Y Kamala Harris justo lo contrario, fue preparadísima al debate, lo había estudiado hasta el punto de que según entró se fue derecha a saludar al atril a Donald Trump, que ya le empezó a descolocar 1-0 antes de empezar, luego miraba a cámara, se dirigía al público en ocasiones cuidadosamente elegidas y luego aparte no dejaba de mirar a su oponente cuando el otro hablaba y con gestos muy muy elocuentes que hablaban por sí solos. Desde el primer momento ese saludo que decías descolocó a Donald Trump, que no sabía si darle la mano o no, se quedó un poco parado y esto mismo que comentaba Miguel era lo que comentaban en la spin
Green Room, los periodistas, la sala donde estabais todos siguiendo el debate allí, Sara. Sí, bueno, lo más insólito de aquella noche, lo más sorprendente fue esa aparición sorpresa de Donald Trump en esta sala 15 minutos después del debate. No estaba previsto y de repente es que hubo un tumulto, escuchamos gritos, la gente se puso a correr. Bueno, yo incluso creía que alguien se estaba peleando, pero no, era Donald Trump que empezó a responder a preguntas de forma aleatoria y básicamente a decir pues que hizo el mejor debate de su vida. La verdad es que no dábamos crédito. Luego se fue al set de Fox News para dar su primera entrevista, pero bueno, fue una clara señal de que la noche no le fue bien, aunque él diga lo contrario. Y luego en esta sala vimos también mucha euforia, sobre todo entre los demócratas. Estaba, por ejemplo, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, diciendo que Harris estuvo impecable, senadores y congresistas que destacaban sobre todo que Kamala consiguió su objetivo, demostrar al país que tiene madera de presidenta. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. Donald Trump se sintió tan cómodo en el debate con Joe Biden que intentó meterlo en casi todos los temas que sacaban los moderadores, por ejemplo, en la economía, en el bloque económico, prácticamente como si siguiese siendo él su rival y no Kamala Harris. Pero dos de los grandes temas de confrontación entre los dos han sido siempre el derecho al aborto por un lado y por otro la seguridad en la frontera y la inmigración. Y fue precisamente aquí donde Kamala Harris consiguió tomar el control del debate, sobre todo por las cosas que estaba diciendo Donald Trump que ni ella se lo creía. Por ejemplo, lo más viral. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. De fondo se escuchaban hasta las risas de Kamala Harris con el micro cerrado. Decía Trump que los inmigrantes que Harris y Biden dejaban entrar ilegalmente mataban a las mascotas de los estadounidenses y que se comían a sus perros y a sus gatos, Sara. Bueno, aquí no se habla de otra cosa, ¿eh? La verdad es que los memes, los TikToks, las caricaturas en los periódicos sobre este tema son infinitos, pero la verdad es que este bulo lo empezó a difundir su compañero de ticket, J.D. Vance, que además es de Ohio. Fue precisamente unas horas previas al debate y yo, para que os hagáis una idea, lo escuché en una televisión y dejé lo que estaba haciendo para googlear, ¿no? Buscar exactamente qué era eso de los gatos. Pues bien, al parecer J.D. Vance aseguró que en Springfield, una localidad de allí, los migrantes haitianos se comen gatos y mascotas de los vecinos. Alegó que lo prueban unos informes, sin especificar evidentemente cuáles, y varia gente también en redes sociales. Claro, las autoridades de Springfield aseguran que no hay fundamentos, que no hay ninguna denuncia al respecto, pero Donald Trump, imagino que pensando que sería una buena idea darle bola, pues lo utilizó en el debate. Y luego otro apunte es, yo quiero destacar el protagonismo que han adquirido los gatos en esta campaña, porque es muy gracioso. Más que nada porque J.D. Vance, días después de ser nominado candidato este verano, calificó en una entrevista a las mujeres que no tienen hijos como childless cat ladies, es decir, mujeres sin hijos que viven con gatos, y eso provocó también mucha polémica y explica, ojo, por qué Taylor Swift, en su foto de Instagram donde respalda a Kamala Harris, sale abrazando a un gato. Esta ha sido la polémica más viral, pero sobre otro tema de calado, sobre el aborto, Miguel, algo que ya dijo en el debate contra Biden, pero que Trump ahora ha querido repetir. Según el expresidente, hay estados demócratas en los que se ejecuta a los bebés y se aborta en el 9º mes de embarazo. Es que si lo de los gatos es viral, lo que dijo del aborto respecto al vicepresidente de Kamala Harris o al candidato a vicepresidente es igual de viral. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born. Decía Trump que Tim Walz, el candidato a vicepresidente con Kamala Harris, defiende el aborto en el 9º mes de embarazo y que se ejecute a los niños recién nacidos. Claro, el problema ya no es que le refutara a Kamala Harris, que lo hubiera hecho, es que lo hicieron los propios moderadores. Fue la presentadora de ABC News, Lindsay Davis, quien le dijo: señor presidente, no hay ningún estado en este país en el que sea legal asesinar a un bebé recién nacido. Y además cambió la mirada hacia otro lado, o sea, no, como diciéndole, no le voy a dar opción ni siquiera que se ponga a discutir conmigo, porque además es un asunto que es muy delicado para Donald Trump. Él hace equilibrios porque sabe que es un asunto que divide mucho al país, entonces tiene que medir hasta dónde llega en el tema del aborto para no desmovilizar a los suyos. ¿Para vosotros fue un punto de inflexión el asalto al Capitolio, cuando hablaron de los juicios de Donald Trump, de sus condenas? Porque parte de la estrategia de Harris, desde que se supo que ella iba a ser oficialmente la candidata demócrata, era la de presentarse como una fiscal
que se había dedicado toda su vida a encarcelar y a procesar a criminales, como dice ella, a condenados como Donald Trump. Para mí, sin duda, pero por dos razones. Primero, porque Trump, una vez más, en un asunto tan delicado como es el asalto al Capitolio, que fue una imagen nefasta para el país, se ha puesto otra vez del lado de los manifestantes. Lo volvió a hacer en el debate y eso le brindó una ocasión de oro a Kamala Harris para ponerse seria, mirar a los estadounidenses a la cara y decir: yo estaba allí cuando asaltaron el Capitolio. Si ustedes que están viendo este debate piensan que este señor fue demasiado lejos, vótenme a mí. Después de este debate no es sorprendente que los demócratas quieran otro antes de las elecciones, porque Sara, Harris ha conseguido cierta ventaja importante en las encuestas. Sí, evidentemente les interesa prolongar esta euforia, este impulso, y es que las encuestas la favorecen. Si nos fijamos en Real Clear Politics, que hace un promedio, por ejemplo, ha ganado un punto con respecto a Trump, 1,3 en concreto. Están a un 48 frente a un 47, pero como vemos la cosa va de décimas, es decir, hay euforia sí, pero también hay cautela. Los demócratas son conscientes de que la carrera sigue estando muy, muy ajustada, sobre todo en los estados bisagra, que son los clave, y que la victoria en un debate no garantiza para nada la llave de la Casa Blanca. Y es muy revelador ver cómo salió Trump, ya lo contaba antes Sara, inmediatamente después del debate a la Spin Room a decir he ganado, pero luego es que en Fox News hizo algo muy llamativo, y es que acusó veladamente a ABC News de haberle filtrado las preguntas a Kamala Harris. With somebody that maybe even had the answers. I mean, I'll be honest, I watched her talk and I said, you know, she seems awfully familiar with the questions. You think she was cheating because she seemed familiar with the questions? It's a presidential debate. They always ask the same questions. Es Jordan Kepler, uno de los trabajadores de The Daily Show, que, claro, dice, mete las palabras de Trump diciendo es que Kamala estaba haciendo trampas, y dice, ¿usted piensa que Kamala estaba haciendo trampas porque conocía las preguntas? Dice, claro, dice, señor Trump, es un debate presidencial, siempre hacen las mismas preguntas. Pues claro que le van a preguntar por el aborto, claro que le van a preguntar sobre la inmigración, claro que le van a preguntar sobre el asalto al Capitolio. Es que era inexplicable lo que hizo Trump. Es buenísimo. Cada debate, lo estamos escuchando, tiene momentos para la historia, y ya no solo por lo que dicen los candidatos, sino por cómo se desarrollan también. Y en este caso, Miguel, ¿crees que será un precedente importante el fact-checking en directo que estaban haciendo los moderadores, desmontando durante el propio debate en directo los bulos que decía Trump? Yo sinceramente creo que va a ser un antes y un después, fíjate lo que te digo. Creo que la actuación de David Muir, periodista estrella de ABC News, y Lindsay Davis, periodista también de la cadena, fue ejemplar. No le pasaron ni una hasta el punto. Antes escuchábamos a Jordan Kepler de The Daily Show, pero es que Stephen Colbert en The Late Show, que es para que la gente lo entienda, es el late night estadounidense más seguido, metió ese fragmento del debate y mira lo que dijo después. Trump lied so flagrantly that moderator Lindsay Davis had to step in with this. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Follow-up question, can a moderator win a debate? Y Stephen Colbert, después de la pregunta de Lindsay Davis, que mató a Trump en ese debate, dice, una pregunta, ¿puede un moderador ganar un debate? Y es que fue exactamente lo que pasó. Sí. Miguel, Sara, ahora, en una frase, para vosotros, ¿cómo va a quedar para la historia este debate? Para mí el titular es la verdadera Kamala. Kamala Harris gana un debate y Trump pierde dos, porque perdió contra Kamala Harris, pero perdió también contra los moderadores, que creo que, insisto, va a haber un antes y un después de este debate. We're a nation that's in serious decline. We're being laughed at all over the world. The worst president, the worst vice president in the history of our country. So I think you've heard tonight two very different visions for our country. One that is focused on the future, and the other that is focused on the past. I intend to be a president for all Americans. Crónica 24/7.